tarde. Realmente es un gozo, un honor, un privilegio de poder estar aquí reunidos para alabar al Señor por primera vez aquí en Columbus First Baptist en español. Así que estamos agradecidos con el Señor. Es para mí un gusto estar aquí y que ustedes estén aquí. Antes de dar inicio, quisiera dar un par de anuncios para los de casa. Quiero decirles, hermanos, que estamos necesitando siempre voluntarios para la guardería de niños. Siempre estamos necesitando que alguien pueda colaborar y voluntariar para cuidar a los pequeños, mientras le damos la oportunidad a las madres de que puedan escuchar la palabra de Dios aquí en el servicio. Específicamente ahorita se necesita para los días miércoles, así que para los de casa, por favor, si es algo en lo que usted puede colaborar y ayudar, pues le pedimos su colaboración. Otro anuncio que tengo es que este es nuestro primer servicio en español, y como lo habíamos venido anunciando, vamos a tener un servicio en español cada último domingo del mes. Es decir, que nuestro otro servicio en español va a ser el último domingo de marzo. ¿Ok? Ese es nuestro otro anuncio. Lo siguiente que queríamos hacer, y que yo tengo el deseo de que podamos conocer a los ancianos de esta iglesia, a los líderes, y ustedes puedan conocer y reconocer a cada uno por nombre y puedan reconocer su rostro. Así que yo le voy a pedir a los ancianos que puedan venir al frente para que ustedes los conozcan, a los elders. Ok, entonces, para que conozcan a los ancianos, el hermano Todd es uno de los ancianos, el hermano Nate, el pastor Bucky, él es el pastor principal, nuestro hermano Adam Sher es otro de los ancianos, y su servidor Jairo García. Y es importante que conozcan a los ancianos, o yo quería que los conocieran, para que sepan que ellos son los líderes. Nosotros somos los líderes, el pastor es el principal de la iglesia, y ustedes puedan reconocer quiénes son los líderes de esta iglesia. ¿Los reconocen bien? Dicho eso, ahora sí, por favor, si pudieran ponerse de pie, vamos a nuestro llamado a la adoración. Vamos a estar leyendo el Salmo 133. Vamos a leer todo el Salmo 133. Si pueden seguirme con su vista, y vamos a leer para dar inicio entonces oficialmente a nuestro primer servicio en español aquí en Columbus First Baptist. La palabra del Señor dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Acompáñenme inclinando su rostro, vamos a orar al Señor. Padre y buen Dios, te damos gracias esta tarde por la oportunidad que nos das de estar reunidos aquí, todos juntos como hermanos. Estamos reunidos, Señor, para darte la gloria y para darte la honra. Gracias por el privilegio que nos das de tener este primer servicio en español aquí en Columbus First Baptist. Nos regocijamos y nos gozamos en ello. Queremos, Señor, hacerlo todo para tu gloria y para tu honra. Así que te pedimos, Señor, que recibas nuestros cánticos, las alabanzas, que recibas las lecturas bíblicas, las oraciones, Señor, y que la predicación y la enseñanza de tu palabra, Señor, pueda exaltar tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor Jesús. A ti damos toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Suficiente para los muertos levantar.
del Salmo 51, 1 al 13. Salmo 51, 1 al 13. Y es una lectura, yo voy a leer, en los signarios se encuentra en el número 40, obviamente está en español. ¿Lo tienen? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lava por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ustedes me acompañan en el número 3. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado, hasta siempre delante de mí, contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú desde la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. Restitúyeme en el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti.
tomar asiento. Sean todos bienvenidos nuevamente a los que nos visitan. Reciban una calurosa bienvenida de parte de Columbus First Baptist. Como lo mencioné al principio, estamos muy contentos porque es nuestro primer servicio en español aquí. Siguiendo con nuestro servicio, yo tengo por aquí al pastor David Martínez. Hay un grupo de hermanos de la iglesia Northern Heights de Norfolk que nos están visitando y el pastor está por acá, así que le voy a dar un pequeño tiempo aquí para que nos salude. Así que el tiempo con el pastor Martínez. Buenas tardes. Dice, no sé si escucharon sobre aquellos dos hombres, y ojalá estén escuchando la traducción, dos hombres que iban manejando, iban discutiendo en el camino. Mientras manejaban al trabajo, discutían y se preguntaron a otros si Dios era blanco o era negro. Y uno decía, no, Dios es blanco, ¿cómo crees? Y el otro, no, Dios es negro. Bueno, hubo un accidente y murieron los dos. Fueron al cielo, eran cristianos. Y cuando llegaron al cielo, escucharon, ¿verdad? Unos pasos fuertes, grandes. Y dijeron, ahora sí vamos a ver al Señor. Pero saben que toda la gloria del Señor les trajo y les cegó. Y entonces dijeron, seguramente es blanco y el otro no es negro. De repente sale y se escucha una voz fuerte y grande y dice para todos ellos, bienvenidos a casa. En español, claro. Siempre tengo que decir algo acerca de los hispanos, ¿verdad? Pero sabemos que solamente Dios no es de ningún color ni nada, pero lo quiero decir porque mi color es quizá café, ¿verdad? Y mi lengua es español. Y me agrada mucho, hermanos, el estar aquí. Estamos tan gozosos, nuestro corazón está, en verdad, bien gozoso de ver este lugar casi lleno ya. Hermano Jaime no ha volteado para atrás, o ya vio, pero casi lleno. Y solamente para decirles, hermanos, en lo poco que el Señor nos ha permitido hacer es únicamente orar por Columbus. Hace 9 años llegamos a los Estados Unidos, llegamos a Norfolk, comenzamos la iglesia ahí, y el siguiente año venimos para Columbus a tocar una puerta para poder establecer una iglesia hispana. Y visitamos una iglesia aquí y nos dijeron al momento no. Años después de eso, un hermano de México vino y lo invité y estuvo trabajando y por 1 o 2 años, y después de eso ya no se hizo nada y seguimos orando, hermanos, hasta que por la gracia del Señor conocimos a un hermano que ha ido con nosotros, hermano Jairo, y llegó y platicamos y abrimos el instituto bíblico en Norfolk y me dice, hermano, yo quiero prepararme para predicar la palabra. Y hermanos, desde ahí yo dije, wow, hemos estado orando, no sabíamos cómo continuar, y algunos de los que están aquí, alguna familia, seguramente han estado desde ese principio, y solamente mi corazón es grande y agradezco al Señor el poder llegar a este momento de comienzo de un servicio en español en Columbus. Hermanos, no es una necesidad iglesias bíblicas hispanas en Nebraska y Kansas, es una urgencia. No hay iglesias sólidas bíblicas en el estado de Nebraska. En Lincoln no existía una y pudimos mandar a un hermano también, pero hay muchos pueblos que no tienen una iglesia donde se está predicando la sana doctrina y tenemos mucho que hacer, y Columbus es uno de ellos. Es una ciudad grande con un porcentaje de hispanos muy grande, y hay un gran reto para ustedes como iglesia, y si nos están visitando, este es un lugar de luz para ustedes, y es un lugar abierto esta iglesia para ustedes, y que mejor de un hermano que conocemos, hermano Jairo, y la
Iglesia First Baptist Church in Columbus, thank you for your heart. I mean, God is using you, and thank you, my brothers. And our part is just pray for you, and we support you as much as we can. Solo les apoyamos lo más que podamos. We love you, Pastor Jairo. We're just great to be here. Y tenemos un grupo de hermanos de Norfolk. A lo mejor nada más si quieren ponerse en pie los hermanos de Norfolk para que los conozcan, hermanos que están con nosotros de Norfolk, de la iglesia de Norfolk. Venimos corriendo, gracias hermanos, venimos corriendo, terminamos el servicio y nos arrancamos para acá. Y estamos aquí para decirles que estamos con ustedes y cualquier cosa que se requiera, en verdad, para establecer esta obra hispana aquí en Columbus, cuenten con nosotros. Dios les bendiga. Gracias, Pastor David, por sus palabras. Realmente es un privilegio y un gozo poder trabajar juntos para el reino, para que el reino de nuestro Señor siga avanzando. Antes de pasar a la predicación, quisiera mencionarle que si usted tiene niños pequeños y necesita salir un momento, tenemos la guardería aquí en el pasillo. Usted puede estar ahí si necesita, o si necesita cambiar al bebé o lo que necesite, está abierta para que usted pueda ir ahí. El tiempo de la ofrenda lo vamos a dejar al final, si usted tiene el deseo. Sabemos que es parte de la adoración, pero tenemos dos cajas en la parte de afuera del santuario donde usted puede depositar su ofrenda si usted así lo desea, si voluntariamente quiere darle al Señor un poco de lo que Él le ha dado a usted también. Vamos entonces a pasar a la predicación. Antes de eso, si me acompaña a orar, vamos a pedir la bendición del Señor sobre su palabra y continuar gozándonos en este servicio que por supuesto es muy especial. Padre y buen Dios, gracias te damos una vez más por este privilegio, por el gozo de estar aquí. Señor, gracias porque has sido bueno y misericordioso con nosotros. Señor, sabes que nuestro corazón es servirte, sabes que nuestro corazón es conocerte, y lo podemos hacer a través de tu palabra, Señor. Así que venimos en este momento en donde queremos escuchar tu palabra, queremos ser nutridos por tu palabra, Señor. Háblanos a través de ella. Señor, yo solamente soy un vaso, y te pido, Señor, que me uses para predicar tu palabra de manera clara, precisa. Señor, guárdame del error. Ayúdame a compartir tu palabra con mis hermanos, que podamos, de una manera que podamos entenderla, Señor, y que nuestra vida sea edificada, Señor. Te pedimos que hables a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor. A los que tenemos aquí como invitados, Señor, ayúdales, Padre Celestial, a que puedan escuchar también tu palabra, y que tu palabra quede como semilla plantada en sus corazones. Gracias nuevamente, Padre, por esta tarde, por este privilegio, por este servicio, Señor. A ti damos la gloria y la honra, y en el nombre de Jesús es que pedimos estas cosas. Amén y amén. Si me acompaña con su Biblia, por favor, vamos a estar en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42. Voy a leer el texto y luego vamos a ir escudriñando la palabra. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El título de este mensaje de esta tarde es Distintivos de una iglesia saludable. Ahora bien, cuando hablamos de iglesia, creo que nos es necesario distinguir qué es una iglesia. La razón es porque hoy en día hay muchas congregaciones que se hacen llamar iglesia, pero dentro de sus reuniones Cristo está completamente ausente.
Así que es necesario que veamos a través de la Escritura qué es una iglesia y cuáles son las características de una iglesia saludable. El pastor David mencionaba hace un momento, hay una urgencia de iglesias saludables, de iglesias que prediquen la palabra, de iglesias que prediquen la sana doctrina. Y yo creo firmemente eso. Ahora, en nuestro texto que acabo de leer, vemos 4 distintivos de lo que es una iglesia saludable. Pero antes de ver estos distintivos y su aplicación para nosotros el día de hoy, creo que nos es necesario que veamos primero el contexto que rodea a Hechos 2:42. La mayoría de los eruditos están de acuerdo de que este libro, el libro de los Hechos, fue escrito por Lucas, el médico amado que acompañó a Pablo en su segundo y tercer viaje misionero. Este libro de Hechos es la continuación del Evangelio de Lucas, y usted puede verlo en Hechos capítulo 1, verso 1, cuando Lucas escribe: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Así que Lucas continúa con este libro de Hechos, donde nos narra cómo Cristo, después de haber padecido, resucitó y después se apareció a sus discípulos. En el capítulo 1, Jesús le dio las últimas instrucciones a los discípulos antes de ascender a la diestra del Padre. En el capítulo 2 nos habla de la venida del Espíritu Santo que había sido prometida por Jesús allá en Juan capítulo 16, verso 7, cuando dijo: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Después de la venida del Espíritu Santo prometida por el Señor Jesús, vemos el gran discurso de Pedro, donde nuevamente el apóstol Pedro explica que la venida del Espíritu Santo no solamente fue dicha por Jesucristo, sino que también fue profetizada en el Antiguo Testamento. En Hechos capítulo 2, verso 16, Pedro empieza con su sermón diciendo: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pedro en este discurso muestra cómo Cristo, cómo Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Los que oyeron a Pedro, oyeron cuando Pedro dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, dijo Pedro, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y la respuesta de los que oyeron estas palabras de Pedro fue la siguiente, y dice en el versículo 33 al 41 del capítulo 2 de Hechos: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Así es como Lucas comienza a describir cómo inició la iglesia y cómo continúa creciendo y desarrollándose en la forma que la conocemos hoy en día. Así que llegamos a nuestro texto capítulo 2, verso 42, y aquí Lucas nos pinta un cuadro donde se puede ver una dedicación diligente por parte de estos nuevos creyentes. Estos nuevos creyentes fueron firmes en buscar que los apóstoles los instruyeran en el Evangelio de Cristo.
Voy a leer nuevamente, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En nuestro texto podemos ver 4 distintivos que son de suma importancia dentro de una iglesia saludable. Es decir, una iglesia que se precie o se enorgullezca de ser una iglesia cristiana. Y el primer distintivo que vemos es su doctrina. El segundo distintivo es su compañerismo. El tercer distintivo es su participación en la cena del Señor. Y el cuarto distintivo, su dedicación a la oración. Así que veamos primeramente su doctrina. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Cuando leo esta descripción de lo que era la iglesia primitiva, no puedo evitar pensar en lo que es la iglesia hoy en día. La iglesia hoy en día, o dentro de muchos círculos evangélicos, hay un cliché que más o menos dice así, en donde ellos dicen que la doctrina divide y que la iglesia debe enfocarse solo en el amor. Esa es una declaración bastante ambigua, sin embargo estoy de acuerdo con algo, estoy de acuerdo con la idea de que la doctrina divide. Por supuesto que la doctrina divide. La doctrina divide de lo que es correcto a lo que es el error. La doctrina divide entre lo que es falso y lo que es verdadero. Así que sí divide. Martín Lutero, el reformador, dijo que es mejor estar separados por la verdad que unidos por el engaño. Así que creo que es importante que primero veamos lo que significa la palabra doctrina y luego veamos cuál era la doctrina de los apóstoles. La palabra doctrina, según la definición que nos da el diccionario, dice que doctrina es un conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ideológico o político. La doctrina es una enseñanza. El significado del diccionario dice que es una enseñanza. Sin embargo, la palabra doctrina es muy precisa cuando nos referimos a la enseñanza que extraemos de las Escrituras. Porque eso hace una distinción entre la enseñanza meramente académica y la enseñanza bíblica. Así que la palabra doctrina es precisa. De hecho, Jesucristo dijo en Juan 7:16, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. El apóstol Pablo también se refiere a la enseñanza bíblica como doctrina. En 1 de Timoteo 4:6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. En el verso 16, Pablo continúa diciéndole a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El apóstol Pablo le pide al joven Timoteo que guarde la doctrina que recibió de los apóstoles. Ahora, miremos y veamos cuál era la doctrina de los apóstoles, en la cual perseveró la iglesia primitiva. La doctrina de los apóstoles, hermanos, podemos verla a lo largo y ancho del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito por los apóstoles y también por hombres que fueron allegados a los apóstoles, como lo es el caso de Lucas. Lucas no fue un apóstol, pero fue alguien que estuvo allegado a Pablo. El Evangelio según Mateo fue escrito por el apóstol Pablo, uno de los 12 discípulos, y el tema central del libro de Mateo es mostrar que Jesús es el rey prometido de la descendencia de David, que vino a redimir a su pueblo y establecer un reino de justicia. El Evangelio según Marcos fue escrito por Juan Marcos, el colaborador de Pablo y Bernabé. La historia de la iglesia nos dice que Marcos también fue colaborador de Pedro y que de hecho este evangelio lo escribió Marcos en base al testimonio y la predicación de Pedro.
Y al igual que Mateo, el tema central de Marcos es registrar la llegada del Mesías prometido desde el Antiguo Testamento. El Evangelio de Lucas fue el primer libro que Lucas escribió, y gran parte del material de su Evangelio es similar a la de Marcos y Mateo. Así que podemos ver claramente que Lucas también utilizó fuentes apostólicas para escribir el Evangelio de Lucas. El Evangelio según Juan fue escrito por el discípulo amado, y el tema principal del Evangelio de Juan es mostrar a Cristo como el Hijo de Dios. En Juan 20:31 Juan escribió y dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Las epístolas de primera, segunda, tercera de Juan junto con el Apocalipsis fueron escritas también por el apóstol Juan, uno de los 12 discípulos. Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón fueron escritos por el apóstol Pablo. Y en todas sus epístolas, Pablo predica a Cristo. En primera de Corintios 2, 1 y 2 dice: cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Santiago fue escrito por el medio hermano del Señor. Santiago era el líder de la iglesia en Jerusalén. El tema central de la carta de Santiago es mostrar que la fe en Cristo produce frutos. Santiago nos muestra que la doctrina correcta no sirve de mucho si la doctrina correcta no trae como resultado un carácter piadoso en el creyente. Primera y segunda de Pedro fueron escritas por el apóstol Pedro. Pedro se centra bastante en fortalecer a sus lectores a fin de que puedan soportar el sufrimiento por causa de Jesús. Y el enfoque de Pedro es cimentar nuestra seguridad en la obra redentora de Cristo Jesús. Judas fue escrito por otro medio hermano del Señor, que también él conocía la vida y las enseñanzas de Jesús. Judas en su epístola nos exhorta a que contendamos ardientemente por la fe, por el Evangelio. Él dice: amaos, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón es que yo mencioné al principio que la doctrina divide, por supuesto que divide lo falso de lo verdadero. La doctrina divide lo falso de lo verdadero. Y Judas tiene como tema central advertirnos sobre la falsa doctrina y de cómo maestros falsos pervierten la doctrina de Cristo. Hebreos es el único libro que su autor es desconocido. Y tal vez él no haya sido testigo de la vida y ministerio del Señor Jesús, pero el libro se basa en el testimonio de los apóstoles y otros testigos que escucharon las enseñanzas de Cristo. Como el mismo autor de los Hebreos lo dice en el capítulo 2, verso 3, dice, cuando habla de la salvación que Cristo nos trajo, él escribe y dice, la cual, la salvación, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. El tema principal de Hebreos es mostrarnos a Cristo como el Rey del universo. El capítulo 1, versos 1 al 3 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas
hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. La doctrina de los apóstoles en la que perseveraba la iglesia primitiva es el Evangelio de Cristo. La doctrina de los apóstoles es el Evangelio mismo. De hecho, el mismo Señor Jesús envió a sus discípulos a predicar las buenas nuevas de salvación. En Mateo 28, 18, Jesús les dijo, y diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La doctrina de los apóstoles es el Evangelio de Cristo. Pablo escribió a los Gálatas diciéndole que el Evangelio que él predica es de Cristo. En Gálatas 11, 1 y 12 dice: mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, hermanos, vemos que la doctrina de los apóstoles son las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y esta enseñanza nos llegó a través de ellos, de los apóstoles. Como iglesia necesitamos ser instruidos por la palabra de Dios, porque la doctrina de los apóstoles, hermanos, no es algo que ellos hayan inventado, o como algunos quisieran que creamos, que la doctrina de Cristo y la doctrina de los apóstoles no son lo mismo. Sin embargo, Jesús dijo algo al respecto. Jesús dijo: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió, dijo Jesús en Lucas 10:16. Y sabemos que el que envió a Cristo fue el Padre. Por lo que no solamente debemos permanecer en la doctrina de los apóstoles, es decir, en la palabra de Dios, sino que debemos aún defenderla, porque la palabra es lo que nos santifica. Cristo dijo: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La pregunta que todos debemos hacernos aquí, mis queridos hermanos, esta tarde es: ¿buscamos su palabra y nada más que su palabra? ¿La buscamos con el fervor y la devoción con que lo hacían estos primeros cristianos? ¿Queremos ser instruidos en la verdad de su palabra? ¿O es que la mayoría de las personas solamente ven su Biblia cuando van a la iglesia? Como parte del grupo de ancianos que lidera esta iglesia, puedo decir con confianza que nuestro compromiso es enseñar y predicar el Evangelio de Jesucristo. Es nuestro compromiso predicar la palabra de Dios. Sin embargo, la pregunta permanece. En nuestras devociones personales, ¿buscamos la enseñanza de las Escrituras? ¿La buscamos diligentemente? ¿Vemos la palabra como nuestro pan? Recuerden, hermanos, que Cristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que, ¿buscamos realmente la palabra del Señor? El pastor Bucky Irving, en su primer mensaje dado aquí en Columbus First Baptist, en su sermón titulado Presentando nuestro cuerpo como sacrificio vivo, él compartió una historia a la congregación para exhortarnos a buscar la palabra de Dios como alimento. La historia que él relató fue esta, y dice: hace algún tiempo estaba viendo un programa de naturaleza sobre África y estaban filmando diferentes tipos de monos y animales trepadores lémures. Algunos trepaban a los árboles y golpeaban o arañaban el tronco y las ramas para localizar comida e insectos para comer. Recuerdo que un chimpancé, buscando miel, una vez que encontraba el agujero de miel, tomaba un palo y lo clavaba para sacar miel del interior. Luego comenzaba a martillar y quitar la corteza del árbol para obtener más miel. Y la pregunta que él hizo en esa ocasión fue: ¿se sube usted al poderoso árbol de las Escrituras? ¿Se balancea y sacude las ramas? ¿Golpea en busca de lo que hay dentro? Y cuando prueba usted la miel que hay dentro, ¿martilla hasta quedar profundamente satisfecho?
O simplemente camina junto al árbol y se dice a sí mismo, bueno, es lindo el árbol, pero usted nunca sacude las ramas para ver qué fruta caerá. Hermanos y hermanas, debemos amar la palabra de Dios y buscarla diligentemente. Debemos permanecer en la doctrina de los apóstoles como la iglesia primitiva. El segundo distintivo que vemos es su compañerismo. Y dice, y en la comunión. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y perseveraban en la comunión. La iglesia primitiva sabía lo que verdaderamente es el compañerismo y perseveraron en ello. Esto es sin duda un sello distintivo que debe estar presente en una iglesia saludable. Hermanos y hermanas, no debemos estar sin compañerismo. En respuesta a la segunda parte del cliché que les mencioné al principio, recuerdan que la doctrina divide, pero la iglesia debe enfocarse en el amor. La pregunta sería, ¿debe la iglesia fomentar el amor? La respuesta es sí, definitivamente. Es un mandamiento directo de nuestro Señor cuando Él dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Este amor y compañerismo entre los creyentes es más que meras palabras. Debe ser genuino, debe ser real. Y esto es lo que vemos en los versículos que siguen a Hechos 2:42. Lea conmigo el versículo 43 en adelante, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La comunión y el compañerismo de estos primeros creyentes eran tan puros y genuinos que esos creyentes podían identificar inmediatamente la necesidad que estaba teniendo alguno de sus hermanos. Y ellos voluntariamente suplían esas necesidades. Ellos no ignoraban la necesidad de nadie, precisamente por la comunión que ellos tenían con Cristo. Ahora, seguramente alguno de nosotros lee estos versículos y piensa y dice, bueno, está bien, pero yo no tengo propiedades, como dice que vendían sus propiedades y las repartían. Así que entonces decimos, eso no se aplica a mí. Y yo podría decirles que ese no es el caso, hermanos. En 1 de Juan, capítulo 3, verso 16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por él, por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Ahora, tener los bienes de este mundo, hermanos, significa tener techo, tener vestido, tener alimento. Y eso es lo que los creyentes de la iglesia primitiva compartían con gozo y sencillez de corazón, dice el texto. El apóstol Juan en su primera carta enseñó clara y enfáticamente acerca de la comunión y el amor entre los creyentes. De hecho, él pone el amor entre los creyentes como una de las evidencias de que verdaderamente somos hijos de Dios. Él dice en Juan 2, 9 al 11, dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Como creyentes debemos preocuparnos por nuestros hermanos. Y en nuestros hermanos debemos encontrar nuestros mejores amigos. Siempre me ha resultado un poco confuso porque hay cristianos que no tienen a otros creyentes como sus mejores amigos. Y el ejemplo de la iglesia primitiva es que ellos pasaban la mayor parte del tiempo y sus recursos con sus compañeros creyentes. Y los creyentes se convirtieron en sus mejores amigos. Ahora bien, no entienda lo que no dije. No significa que no podamos tener amigos no creyentes.
De hecho, si los tenemos, aprovechemos la oportunidad para predicarles el Evangelio. De hecho, debemos buscar tenerlos. A lo que me refiero yo aquí es lo que el texto dice. Si realmente hay un compañerismo genuino entre nosotros, si realmente nos amamos los unos a los otros, si realmente en mis hermanos yo encuentro a mis mejores amigos. La comunión entre los hermanos debe tener prioridad. Hebreos 10, 24 y 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que el día se acerca. Y aquí surgen preguntas para nosotros otra vez, hermanos. ¿Amamos a los creyentes de esta congregación? ¿Aman a los hermanos sin prejuicios? O dicho de otra manera, ¿ama usted a los que no son como usted? ¿Ama a los que tienen una cultura diferente? Yo pregunto esto, hermanos, porque aquí en Columbus First Baptist tenemos creyentes de varias naciones. Tenemos hermanos de aquí del estado de Nebraska, tenemos hermanos de otros estados como Luisiana, Mississippi, Texas, tenemos hermanos de otros estados de esta nación. Pero también tenemos hermanos de otros países, tenemos hermanos de México, tenemos hermanos de Cuba, tenemos hermanos de Guatemala. Quiero decirles, hermanos, que podemos venir de diferentes lugares del mundo, de donde quiera que usted venga, pero el Señor nos tiene aquí. Y este es el lugar en donde Dios quiere que usted crezca. Esta es la iglesia con la cual usted tiene que compartir y amar y servir. Y este fue un distintivo claro de la iglesia primitiva, y debería ser un distintivo claro en nuestras iglesias, no solamente en nuestra iglesia First Baptist, pero también en las iglesias que se digan ser cristianas. Debe ser un distintivo claro, y la forma en que logramos esto es siendo diligentes, hermanos, en considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Veamos el tercer distintivo: su participación en la cena del Señor. Dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Algunos aquí han sugerido que este partimiento del pan puede referirse a compartir las comidas en las casas, porque es la misma palabra que se usa en otros versículos. Sin embargo, si examinamos el contexto en el que se encuentra esta palabra, podemos ver que se refiere a la práctica que tenía la iglesia al observar la cena del Señor. Más adelante en el versículo 46 sí es más específico, y ahí sí habla de que comparten el pan en las casas, es decir, que aquí sí se refiere a las comidas en las casas. Vea lo que dice el 46: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así que el compartir la Santa Cena debe ser otro distintivo de una iglesia saludable. Pablo nos da una clara enseñanza sobre la cena del Señor en 1 Corintios 11, 23 al 26, y de pronto la mayoría está familiarizado con este versículo. Sin embargo, voy a leer el texto que dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La iglesia primitiva era una iglesia centrada en Cristo. Su fervor y constancia se puede ver en cada distintivo, y en este con un enfoque especial en el sacrificio de Cristo. Porque eso es lo que simboliza participar en la Santa Cena, en la Cena del Señor. Simboliza el sacrificio de Cristo. Recordamos el sacrificio de Cristo y esperamos su segunda venida.
Esta es la razón por la que cuando pensamos que sería mejor tener nuestro servicio en español el último domingo del mes, porque como iglesia aquí en Columbus First Baptist, yo creo firmemente que así como la iglesia primitiva participó de la cena del Señor todos juntos, nosotros como iglesia Columbus First Baptist también debemos celebrar la cena del Señor juntos como iglesia. Y eso lo hacemos el primer domingo del mes, por eso es de que lo hacemos el último domingo del mes. Porque la iglesia tiene que estar junta, tiene que compartir el pan juntos. Ese es otro distintivo. Y por último vamos a ver el distintivo que era su dedicación a la oración. La oración, si bien la vemos al último, o como un último distintivo, no significa o no quiere decir que sea el menos importante. De hecho, la iglesia de nuestros días, se podría decir en general, ha descuidado el mandato que la Biblia nos da de ser fervientes en la oración. Y obviamente esto no es algo que uno pueda inventarse, solamente bastaría con ver las reuniones de oración en las iglesias. Esto es algo que hemos descuidado. La mayoría de nosotros ha descuidado el fervor en la oración. Pero si usted ve, es un distintivo claro en la iglesia primitiva. Pablo le dice a los efesios en su enseñanza, donde exhorta a todo cristiano a ponerse toda la armadura de Dios, que deben orar en todo tiempo. Pablo dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Necesitamos mantenernos en oración, hermanos, porque vivimos en un mundo caído y dependemos de la gracia de nuestro Dios. Pero no solamente porque estamos en constante lucha debemos orar, sino también debemos orar porque estamos agradecidos con nuestro Dios, porque Dios está con nosotros. Vea lo que Pablo les dice a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 16 al 18, dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. También a los colosenses el apóstol Pablo les dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. O sea que no solamente oramos porque necesitamos y dependemos de Dios, sino que oramos también porque estamos agradecidos con nuestro Dios. Muchas veces tendemos a que la oración es solamente pide. Debemos estar agradecidos, debemos acercarnos a Dios en oración, en agradecimiento. Las oraciones los unos por los otros también son muy importantes. No siempre, recuerdan, en el compañerismo, que ellos veían la necesidad, dice, y vendían sus pertenencias, sus propiedades, y las repartían. No solamente la necesidad es física, y en la mayoría de los casos, la necesidad que tiene mi hermano es de oración. La necesidad que tiene mi hermano es que yo lo escuche, que yo pueda prestar atención a sus necesidades, y después yo pueda orar específicamente por esas necesidades. Así que debemos orar los unos por los otros. También necesitamos oración los unos por los otros cuando necesitamos confesar ciertas cosas. De hecho, Santiago nos insta y dice en el capítulo 5, verso 16, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que tenemos ese ejemplo, debemos orar también por nuestros hermanos. A veces nuestros hermanos necesitan de nuestras oraciones. De hecho, ¿qué seríamos sin las oraciones de nuestros hermanos? Tenemos el ejemplo de la iglesia primitiva, hermanos, que perseveraba en la oración. Tenemos las escrituras que nos enseñan sobre la oración, tanto en los versículos que les acabo de leer, como en otros muchos tantos versículos en la escritura. Así que, hermanos, los exhorto a que seamos diligentes y perseverantes en la oración. Seamos diligentes, seamos perseverantes.
Y para terminar este mensaje, hermanos, quiero decirles, una iglesia saludable debe perseverar en la doctrina de Cristo. Debe perseverar en la comunión con Cristo y con los hermanos. Una iglesia saludable debe perseverar en el evangelio de la cruz, recordándolo cada vez que participamos del pan y de la copa. La iglesia debe perseverar en las oraciones con petición y súplica. ¿Por qué razón? Porque somos la iglesia de Cristo. Debemos depender total y completamente de Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Incline su rostro, hermanos. Padre y buen Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos das estos claros distintivos de lo que una iglesia debe ser. Señor, te pedimos que nos ayudes a hacer este tipo de iglesia, una iglesia saludable, que te honre a ti, que predique tu palabra, que sea centrada en ti, Señor, porque tú eres la cabeza de la iglesia. Y para los hermanos que nos visitan, o para personas que nos visitan, ellos puedan ver que estos son los distintivos de una iglesia saludable, y deben buscar una iglesia que persevere en la doctrina de los apóstoles, en el evangelio de Cristo, que persevere en el compañerismo, que persevere en la cena del Señor recordando el evangelio de la cruz, y que persevere en las oraciones, orando en todo tiempo, orando unos por otros, con acción de gracias ante ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Póngase de pie, vamos a cantar nuestro último canto. Vamos a cantar Grande es tu fidelidad. Vamos a confesar que la fidelidad de nuestro Dios es grande. Soul.
su fidelidad. Gracias, hermana Fran, por ayudarnos en el piano, a las hermanas Mónica y hermana Steph. Ellas, como se dan cuenta, la hermana Fran no habla español, pero ha hecho un gran trabajo en la música. La hermana Steph nos ha ayudado, que ella sí habla español. Así que gracias, hermanas, les agradecemos. Como para despedirnos, quiero decirles, hermanos, no solamente estamos contentos de que el Señor nos ha permitido tener un servicio en español, sino que estamos contentos por lo que el Señor es y Él siempre será. Nosotros solamente somos sus siervos, sus hijos, y cada uno de nosotros debemos buscar una iglesia saludable. Amén. Todos estamos despedidos. Gracias por estar acá. Bendiciones.